Bueno, les he preparado este video dándoles una explicación básicamente de los árboles de causa, de los trabajos prácticos que vimos, lo cual va a hacer o les va a permitir a ustedes tener presente lo central de cada trabajo práctico y yo se los voy comentando para que quede eso claro, ¿no? En primer lugar, vamos son 5 trabajos prácticos relacionados con accidentes. Entonces, eh, voy a mencionar rápidamente cuál es la secuencia básica de una investigación de accidente. Cuando existe un accidente, debemos realizar una investigación con todas las pautas y criterios que yo ya se les expliqué en clase, que básicamente me lleve a determinar las causas determinantes y causas contribuyentes que generaron el accidente. Fíjense que acá las causas determinantes se las menciono, se las pongo en colorado, para que quede presente la importancia que tienen y para que las distingamos de otras causas que pueden existir y que pueden haber contribuido, pero que no fueron determinantes. Esto es muy importante en todo análisis de investigación, el distinguir por jerarquía las causas e identificar aquellas que se consideran determinantes. Luego de esa investigación, debemos tomar las acciones de prevención, obviamente priorizando la prevención en las causas determinantes, que como les dije, son aquellas centrales en las cuales debemos accionar. Respecto de las contribuyentes, que puede ser necesario y conveniente tomar medidas de prevención, pero no tienen la misma importancia que aquellas que tomamos sobre las causas determinantes. Veamos ahora el trabajo práctico número 1. En el trabajo práctico número 1 se produjo un accidente donde se prendió fuego una persona dentro de un espacio confinado. Ustedes tienen presente ese trabajo. Yo ahora les mencionaré el árbol de causa. Como les dije en clase, la causa determinante, por eso está puesta en colorado acá, es que no se identificó el riesgo de espacio confinado con atmósfera explosiva. Este es el primer paso de la gestión de riesgo, la identificación. Y fue muy grave lo que sucedió. Recuerden que esto pasó porque el profesional, que hacía 3 años que estaba, no preguntó cómo era todo el proceso de fabricación de los tanques. Si lo hubiese hecho, le hubiesen mencionado que en un momento dado de la construcción se realizaba la tarea de que una persona se introducía dentro del tanque para trabajar con acetones y, bueno, y todo lo que ustedes ya saben que motivó el accidente. Entonces, la causa determinante y lo más importante que ustedes tienen que quedar de este trabajo práctico es que no se cumplió rigurosamente con la esencial tarea de identificar, que es el primer paso de la gestión de riesgo. El no haberlo identificado generó toda una serie de consecuencias, que también las pongo en rojo, porque son consecuencias precisamente de una causa determinante. Acá he puesto 2 colores porque hay una cierta jerarquía distinta entre estas condiciones que se produjeron. Lo primero es que no se monitoreó el ambiente para condición de atmósfera explosiva, a raíz de la no identificación, ¿no es cierto? A esta causa la pongo en naranja porque no la considero tan importante como otra. No se utilizó linternas de bajo voltaje. A esta sí la considero determinante y más grave porque es esencial cuando trabaja en espacio confinado, en atmósfera explosiva, la utilización de linternas de bajo voltaje. No se utilizó ropa ignífuga, que es el EPP. También esto es esencial. Fíjense que si se hubiese utilizado ropa ignífuga, aunque todo esto hubiese sido igual, no se hubiera ocurrido el accidente porque no se hubiera prendido fuego la ropa. Allí ustedes se dan cuenta cómo a veces una sola acción en algún punto determinante puede neutralizar o resolver las consecuencias de un accidente. No se generó ventilación forzada. Esto también es determinante, por eso está en rojo. No se previó sistema de extracción rápida ante emergencia. Esto lo pongo en naranja, porque si bien es importante, yo no lo considero en la misma relación de importancia de las otras.
y no se capacitó al trabajador en riesgos específicos, que eso sí lo pongo en colorado, porque claramente la capacitación es un aspecto esencial en la prevención. Toda esta situación generó la explosión con graves consecuencias para la quemadura, para la persona, producidas por la quemadura de su ropa. Es decir, en síntesis del trabajo práctico número 1, lo esencial es que el higienista no cumplió adecuadamente con la esencial tarea, primera fase de la gestión del riesgo, que es la identificación del espacio confinado con atmósfera explosiva. Veamos el caso del trabajo práctico número 2. El caso de la persona que se atrapa la mano en un frigorífico, bueno, ustedes lo tienen presente. Podemos mencionar que el procedimiento de empuje con manos expuestas es, yo diría, la causa determinante, por eso está acá en rojo. El resto del árbol de causa está conformado por, existían baches en el piso, en razón de esos baches el carro se traba en un bache, se produce el empuje de dos personas al carro, empuje que cuando realizan dos personas no es coordinado y no sale el carro en la dirección que debería suceder. Ruedas del carro en mal estado, carro pesado, y todas estas consecuencias sumadas a este, que es determinante, producen que el carro se desplace y atrape las manos del operario. Respecto de este caso, menciono, ya se lo dije, ¿no es cierto?, que el especialista en higiene y seguridad hizo la investigación de accidente y como acción, digamos, de prevención, determinó la utilización de guantes. Claramente hubo un error importante, porque lo que debió haber hecho es primero haber visto en el foco, y en el foco el gran tema acá es manos expuestas. Tengan en cuenta que el riesgo de atrapamiento es un riesgo muy importante por las consecuencias que implica para el trabajador, las afecciones y, por supuesto, las consecuencias con secuelas en las manos. Y entonces allí existió, digamos, en ese foco una falencia importante. Lo que se debe hacer es trabajar primero en el foco, luego en el medio, tercero en la persona, y cuando vamos al foco, lo primero que tenemos que hacer es tratar de eliminar, de ser posible, el riesgo. Fíjense, yo les expliqué que con la colocación de una, digamos, manija similar a los carros de supermercado, se podía evitar que la persona siguiera teniendo las manos expuestas. Que eso ocurría al poner las manos en las laterales de la jaula, ¿cierto? Entonces, en ese caso, con una acción de muy bajo costo, como es la colocación de una manija, se resolvía una condición grave, como es el riesgo de atrapamiento. Las otras causas son contribuyentes, el empuje de dos personas en forma no coordinada, las ruedas en mal estado y el carro pesado, ¿cierto? Yo diría que además de haber colocado el tema de las manijas, hubiese puesto hincapié en el mantenimiento de las ruedas, que es de bajo costo y de gran importancia en cuanto a la buena condición de desplazamiento de los carros, más teniendo en cuenta que no tienen un sistema de dirección, similar a los carros en el supermercado. Entonces, al empujarlo, se suelen desplazar de un lado hacia otro. Entonces, síntesis. La causa central en el trabajo práctico número 2 fue manos expuestas a riesgo de atrapamiento que se puede evitar. Esto es una situación grave por las circunstancias que les mencioné, que los riesgos de atrapamiento son de jerarquía importante y porque actuar además en el foco, tal como les mencioné, se podía realizar de una manera simple y con bajo costo. Vamos al árbol de causa del trabajo práctico número 3. Es el caso de la persona que pierde la visión con la amoladora. La causa determinante, tal como ya les comenté en clase, es que el cepillo de copa, el cepillo de acero de copa, excede el plano de la carcasa protectora. Esa circunstancia determina una condición inaceptable. En el caso de los riesgos que impliquen proyección de partículas
particularmente que impliquen el riesgo en la visión, lo establece en la enciclopedia, te digo como referencia, en la enciclopedia de seguridad de la Organización Internacional del Trabajo, que se debe tener en forma redundante cobertor en el foco, que sería la carcasa en el cepillo, y además protección facial, ¿cierto? Entonces, a esta circunstancia se da lo siguiente. Operario que se retira la máscara de facial antes de que se detenga el giro de la moladora sigue girando por inercia, y un alambre acerado, impulsado por la fuerza centrífuga, se proyecta y le impacta en la cara, que en razón de que, como les dije, se había retirado la máscara facial. Es decir, ese impacto produce la pérdida de visión. Fíjense que algo relativamente simple, como es una proyección de una partícula, en este caso una partícula metálica, tiene una grave consecuencia, y aquí hay que tener presente que la visión genera esa vulnerabilidad. Por eso siempre hay que priorizar la protección de la visión cuando existen riesgos de partículas que se proyecten. Yo le diría, un riesgo prioritario a controlar. Menos grave para un caso como este, una lastimadura en la cara o en el cuerpo, y la visión, porque directamente, como en este caso, se puede perder la visión. En síntesis, el trabajo práctico número 3, la causa determinante fue que el cepillo de copa excedía el plano de la carcasa protectora. Al exceder el plano, como la fuerza centrífuga, que es la fuerza que genera el giro del cepillo, produce que los alambres asedados salgan en forma centrifugada en un plano distinto a la carcasa protectora, esta no sirve para proteger como debió haber sido su función. Bien. Ahora vamos al árbol de causa del trabajo práctico número 4. Recuerden que en este caso se trata de una persona que pierde el brazo, una amputación. Realmente este ejemplo, yo les mencioné, es, yo le diría, un combo, algo en donde se dieron situaciones gravísimas. De todas formas, vamos a analizar para distinguir las importancias relativas de estas falencias. Lo primero y más grave es que se definió la tarea con ingreso de mano a zona de atrapamiento. Esto es algo gravísimo. Precisamente lo que se tiene que evitar es que la persona, incluso por error, introduzca la mano en zona de atrapamiento. En este caso, la capacitación que se le dio incluyó la explicación de que introduzca la mano en zona de atrapamiento. Esto es una aberración tremenda. Por supuesto, está puesto en rojo, que es causa determinante. Fíjense que acá a las otras causas, ahora se las digo, las he puesto en naranja porque tienen una menor importancia relativa que esta gravísima, que es indicar que la tarea se haga con la mano en zona de atrapamiento. La otra entonces es que no se tuvo en cuenta un incidente previo similar. Recuerden que la investigación que yo les mencioné al principio no solamente se debe hacer en los accidentes, sino también en los incidentes. Si se hubiera realizado la investigación del incidente en que el operario se le trabó el guante y ocurrió una situación similar a la que terminó en el accidente, en esta circunstancia tuvo la suerte de que pudo retirar la mano, decía que si se hubiese hecho esa investigación, se hubiesen tomado las medidas preventivas y no hubiera ocurrido el accidente. Y allí entonces la enorme gravedad de esta situación de no haber tenido en cuenta un incidente previo, ¿no? Y el otro es prensa de fabricación casera sin doble botonera. La doble botonera impide que el trabajador, al tener ocupadas ambas manos, introduzca la mano en la zona de atrapamiento, y tampoco tenía parada de emergencia. Recuerden que el pistón se iba desplazando y el trabajador, al no llegar a la palanca, él no pudo detener. Si hubiese tenido una palanca en el piso, como normalmente tiene una parada de emergencia, con los pies que los tenía disponibles y libres, podría haber parado el desplazamiento del eje.
Y como causas contribuyentes, sin la misma importancia que esta que mencioné, está la exigencia extrema de producción. Recuerden que el operario tenía una exigencia de producción de cantidad, digamos, de vales de todo el producto muy elevado. Eso lo hacía trabajar siempre apurado y en condiciones precarias de prevención. Y lo otro es la atmósfera hostil, con estrés térmico y material particulado que afectaba la visión. Eso genera torpeza en todas sus acciones, sus desplazamientos, que por supuesto predisponen a que ocurra un accidente. Entonces, dadas estas condiciones, se produce el enganche del guante y finalmente, al desplazarse el pistón, se produce el grave accidente con amputación del brazo. En síntesis, en este trabajo, lo más grave es el que se haya definido la tarea con el ingreso de la mano en zona de atrapamiento. Y en una jerarquía un poco menor, las dos que menciono. No haber tenido en cuenta un incidente previo similar y haber tenido una prensa sin doble botonera ni parada de emergencia. Trabajo práctico número 5. Bueno, el trabajo práctico número 5 es la empleada que se cae de un macetero. Bueno, ustedes tienen el trabajo práctico, ya lo han visto. Acá les indico cómo es el árbol de causa. Recuerden que un especialista en higiene y seguridad de la RT había visitado el hogar, poner una casa, y no había identificado que existía un macetero en altura donde obviamente tenían que trabajar jardineros. El trabajo en altura, de forma rutinaria, porque imagínense que el macetero supone una tarea rutinaria, digamos, semanal, quincenal, en fin, con mucha frecuencia, de personas, en este caso el jardinero, en condiciones de trabajo en altura, que es inaceptable para una vivienda. Entonces, el especialista en higiene y seguridad que visitó eso no detectó esta condición que era inaceptable. Y por lo tanto, a consecuencia de no haberla identificado, no recomendó, como lo debió hacer, que se demuela el macetero. Esa es la grave falencia por parte de un especialista en higiene y seguridad que tuvo la oportunidad de ver eso y no accionó como corresponde. El resto es lo siguiente: imprudencia de la empleada. Pero acá les aclaro lo siguiente: la imprudencia de la empleada es una imprudencia esperable. Recuerden que les mencioné que no todas las personas tienen el mismo nivel de prudencia. Y hay personas que están dentro de una gama de imprudencia a la que nosotros debemos proteger también. Sería el caso de personas vulnerables. Entonces, esa imprudencia de acceder por una ventana, un macetero, se puede considerar esperable, es decir, no una cosa descabellada, porque si bien estaba accediendo por la ventana, lo estaba haciendo para subirse a una plataforma de trabajo donde veía a los jardineros trabajar. Entonces, no es una aberración. Distinto hubiera sido, tal como les comenté en clase, que la persona, la empleada, que en este caso, hubiera accedido a través de la ventana y se hubiese desplazado por una cornisa. En ese caso, sí, hay una culpa muy grave de la empleada, ¿cierto? Y bueno, dada esta situación, la mujer se desplaza hacia el extremo para limpiar la ventana, pierde el equilibrio en el borde del macetero y cae de 5 metros de altura. ¿Qué es lo importante de este trabajo práctico? Primero, el especialista en higiene y seguridad no advirtió que existía un lugar de trabajo que suponía trabajo en altura en una vivienda, lo cual es inaceptable. Y consecuentemente no recomendó, como debe hacerlo, la demolición. Y lo segundo, que ya les comenté, es el concepto de cómo se interpreta la culpa del empleado. Recuerden que el empleador y la CRT no son responsables cuando existe intención de la persona que quiere lastimarse, en algún caso existe, ya les mencioné, para cobrar seguros. En ese caso, por supuesto, quedan culpados tanto el empleador como el ART. Y también lo dice el Código Civil cuando existe culpa de parte del empleado.
Yo les mencioné que el concepto de culpa, por jurisprudencia, es decir, por cómo se resuelven todos los casos, esto ya viene de hace mucho tiempo, tanto en la Cámara como en la Suprema Corte, determina que el concepto se considera muy restrictivo en orden a imputar al trabajador. Es decir, tiene que existir una falencia o una culpa muy grave del operario para que quede culpado la RT y el empleador. Como le dije, si hubiera accedido a una cornisa, en ese caso claramente hubiera quedado culpado porque nadie puede asumir una conducta de ese nivel de imprudencia. Pero en este caso, fíjense que la imprudencia de acceder por una ventana, que claramente es una condición imprudente, no es culpa a las ART ni tampoco al empleado. Eso es lo más importante de este trabajo práctico. Bueno, con esto les hice la devolución central de lo referente a cada trabajo práctico.